ongi etorria. Gaurko saioarekin hasiera emango diogu irakurketa dialogikoa komunitate osoarekin batera irakurtzen ikasteari. Marta Soler es profesora de la Universidad de Barcelona y directora de CREA, que es el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadora de Desigualdades. Se doctoró en Harvard con una tesis sobre el tema de esta conferencia, la lectura dialógica, y ha dirigido una investigación I+D sobre lectura dialógica en la que la profesora Josebe Alonso, que nos acompaña, era miembro del equipo. También participa en una investigación RTD sobre inclusión educativa. Bueno, nosotros vamos a un poco plantear algunos temas, algunas dimensiones que son importantes para explicar, fundamentar lo que es la lectura dialógica, para que luego podamos relacionarlo con experiencias que se explicarán directamente desde la práctica. Hemos organizado nuestra intervención en estos 4 puntos y vamos a ir pasando por cada uno de ellos, entre Josebe y yo. Primero, ¿qué entendemos por lectura dialógica? Después de hacer un resumen así de entrada, porque con el poco tiempo que tenemos pues nos quede clara cuál es la idea de qué es lectura dialógica. Y lo resumimos de una forma muy resumida, ¿no? Valga la redundancia, que es trabajar la lectura en más espacios, como comentaba también Ana, no únicamente en el aula, sino que los niños y las niñas y las personas aprendamos a leer, nos convertamos en personas lectoras, depende de esos aprendizajes que realizamos en más espacios además del aula y con más personas, no únicamente con el profesorado, sino con muchas personas con las que las niñas y los niños están interaccionando. Un poco pues este sería un resumen, una idea clara de lo que significa lectura dialógica. Otro tema importante es por qué hablamos de dialógico. Uno de los fundamentos de la lectura dialógica es el aprendizaje dialógico y en este sentido, cuando lo pasamos concretamente al campo de aprender a leer, ¿no? Lo que nos interesa no es únicamente la interacción del niño o la niña con el texto o la persona individual con un texto. No nos centramos en ese proceso individual, sino en las interacciones de los niños y niñas y las personas varias alrededor de los textos. O sea, ese es el tipo de interacción que nos está interesando. Entonces, esta es lo que llamamos dialógico y que muchos autores le han dado este nombre de dialógico, cuando es una interacción entre varias personas acerca de algo que estamos aprendiendo. Queríamos empezar también dando un panorama actual, porque estamos aquí un montón de gente reunidos para hablar del tema de la lectura y por qué nos interesa tanto, algo que siempre nos ha interesado dentro del campo educativo, pero tenemos ya algunos datos que nos están alarmando y que están saliendo en la prensa y pues vamos a dar algunos datos de este panorama actual en nuestro país. Os hemos traído algunos datos del informe PISA. Como podéis ver, pues hay una evolución desde el año 2000, que es el primer año que sale el informe PISA, hasta el año 2006, pues como en el Estado español estamos bajando en los índices de lectura. Esos son datos sobre lectura. Podemos ver más datos, por ejemplo, PISA considera que un nivel básico de lectura es lo que es el nivel 2, en el cuestionario de PISA. Entonces, si miramos este nivel básico, pues vemos el porcentaje de estudiantes que están por debajo del nivel 2 está aumentando en el Estado español, pues a medida que vamos desde el 2000 al 2006 hemos ido de mal en peor. Otro dato que podemos ver, ¿no?, es la distribución por percentiles del descenso de puntuación, o sea, de entre el 2000 al 2006, cómo están descendiendo los estudiantes, ¿no?, o qué puntuaciones están sacando. Si vemos el 5%, el percentil más bajo, o sea, los estudiantes que van peor, ¿no?, del 2000 al 2006 han ido mucho peor, ¿no? O sea que cuanto peor es el rendimiento de los estudiantes, peor es su empeoramiento, ¿no? Eso sería, como vamos viendo, todos bajan, tanto los que sacan peores resultados como los que sacan mejores resultados, los del 95% más alto, también están bajando. Pero claro, bajan más aquellos que van peor. Este es otro de los datos. Y también pues
queríamos hacer alguna reflexión. Aquí os hemos traducido una de las preguntas del cuestionario de PISA, no las preguntas de lectura, sino pues este último año, en PISA 2006, sabéis que se centra en matemáticas, en ciencias, ¿no? En ciencias sobre todo. Pues esta es una pregunta de ciencias. Como podéis ver, para resolver esta pregunta de ciencias, pues es necesaria tener un buen nivel de comprensión lectora. ¿Veis? Este texto que el alumnado tiene que leer, el alumnado de 15 años, y luego tiene que contestar a estas preguntas. Estos son el tipo de preguntas que podemos ver y que son bastante de cultura general. Bueno, y también nos hemos traído unos datos por si alguna gente dice, claro, es que todo el mundo habla de PISA y estamos sesgados. Pues hay otros cuestionarios, no solo PISA, este es PIRLS. PIRLS es la investigación que se hace a nivel internacional únicamente sobre lectura. Es únicamente de lectura. Entonces vemos que España, el Estado español, está por encima de la media de PIRLS, pero todo Estado por encima de la media, claro, estamos por encima de Moldavia, Rumanía, Macedonia, Irán, y países como Alemania, Dinamarca, Francia, Escocia están muy por encima de donde estamos nosotros, ¿no? Que quizá, pues bueno, también estamos por encima de esa media, pero también miremos todos los países que están dentro del cuestionario internacional. Bueno, esto es un poco el panorama y algo que nos preocupa, ¿no? Y lo que nos planteábamos también, Josep y yo, viendo todos estos datos, es quizá lo que estamos haciendo no funciona. Y esto es un poco lo que queremos plantear. Quizá lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona y tenemos que hacer algunos cambios. Y eso es lo que plantearemos con el tema de lectura dialógica, no solo porque hay teorías y investigaciones que lo avalan, sino porque también hay prácticas concretas que están demostrando esos resultados efectivos. Bueno, con esta introducción ya pasamos en algunas dimensiones. No explicaremos toda la fundamentación de lo que sería lectura dialógica porque no nos da tiempo, pero sí algunas dimensiones que queríamos destacar de lo que sería la lectura dialógica. Una de las dimensiones más importantes, no solo en lo que es aprendizaje de lectura, sino aprendizaje en general, es la importancia de la interacción. Como sabéis, hay muchos autores, y aquí pues, hemos puesto muchos del campo de la psicología, que estudian pues, cómo los niños y las niñas y las personas adultas aprendemos, que han puesto la clave del aprendizaje en la interacción. Sabéis que para Vygotsky es un elemento clave la interacción, ahí está el kit del aprendizaje, en ese momento en que los niños y las niñas están interactuando de forma verbal y con esa conversación, a través de ese lenguaje, llega un momento en que dicen, ajá, y interiorizan eso que están interaccionando. Entonces la interacción es clave, por eso hablamos de la importancia, y hay muchos autores que están diciendo que es importante crear espacios donde haya interacción para poder asignar aprendizajes. Pero no vamos a explicar todas estas teorías porque no nos da tiempo y muchas pues, ya las conocéis, pero sí hacer algunas reflexiones de cómo se está trabajando, la importancia que se le da al tema de la interacción, de poder multiplicar las interacciones en torno a prácticas de lectura y escritura. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard hay desde hace muchos años, ¿no? un estudio o un proyecto, sería un proyecto de investigación, que es el Harvard Family School Project, que es un poco lo que se estudia, y uno de los focos de estudio es la relación entre escuela y familia. Como eso, bueno, ayer oísteis un poco la intervención de John Cummings, de la Universidad de Harvard, esa dimensión dialógica del aprendizaje es en estos momentos uno de los focos de investigación y uno de los focos de desarrollo teórico que se está haciendo en Harvard, bueno, desde hace varios años, ¿no? Entonces, ¿qué plantean, ¿no? La importancia de crear espacios de interacción en la escuela, ¿no? En el centro escolar, en el espacio familiar, y esa correlación entre los dos espacios. Algún dato, por ejemplo, de este estudio de relación entre escuela y familia, que ha sido un estudio longitudinal, hace muchos años que lo están desarrollando, dirigido por una de las investigadoras, es Catherine Snow, alumna de Brunner,
actualmente catedrática en la Universidad de Harvard. Uno de los datos, por ejemplo, daros, ¿no? Se está viendo que hay un nivel, una correlación muy alta en el nivel, en el aprendizaje de lectoescritura. No solo la correlación está en el nivel de ingresos, ¿no? Que sería el primero, el nivel de ingresos de la familia, claro que se correlaciona con los aprendizajes de los niños y las niñas, pero no es el elemento que se correlaciona de forma más alta. Lo que se está haciendo en los espacios escolares en relación con las familias tiene una correlación mucho más alta que el nivel de ingresos de la familia. O sea que, bueno, tenemos algunos datos que vienen desde la investigación de esa importancia. ¿Por qué se está haciendo todo este trabajo? Uno de los autores, ¿no?, que ha estado trabajando desde hace muchos años fue Brunner. Brunner era profesor de Harvard y él desarrolló, dentro de lo que sería el aprendizaje del lenguaje, la adquisición del lenguaje, desarrolló un concepto que es el de formatos de acción conjunta, en el que él dice que los niños y las niñas aprenden el lenguaje, adquieren el lenguaje a partir de rutinas de lenguaje entre el bebé, ¿no?, y su madre, su padre, ¿no?, o sus familiares, ¿no? Esas rutinas de interacción de lenguaje que son en la comida, en el baño, en el juego simbólico, eso se convierte luego en aprendizaje lingüístico. Y ese mismo concepto luego pues alumnos de Brunner como Catherine Snow, ¿no?, que fueron sus alumnos, lo aplican al campo del aprendizaje de la lectura y la escritura. Catherine Snow luego hace un estudio con niños sobre cómo los niños desarrollan rutinas de aprendizaje de lectoescritura a través de la lectura de cuentos, ¿no?, pero de la misma forma. Y luego Brunner escribe más tarde, ¿no?, estas mismas rutinas de aprendizaje a través de la interacción es lo que ocurre en el aula, porque el aula, las aulas son subcomunidades de aprendizajes mutuos, donde niños y niñas y otras personas en el aula están interaccionando de la misma forma y así adquieren aprendizajes. Bueno, este es el concepto que luego parte y por eso se está estudiando la relación entre familia y escuela y todo ese campo dialógico desde ahí. También, bueno, hay una... Vale. Hay un estudio que ayer hizo alguna mención a John Cummings sobre qué pasa en las casas de los niños y las niñas, en las familias, ¿no? Shirley Rice-Heath es una antropóloga muy conocida en Estados Unidos que hizo un estudio sobre las interacciones en actividades de lectoescritura en las casas, en las familias de los niños y las niñas. Y escribió este libro con los resultados del estudio que se llama Formas con palabras, y lo que vio es que en diferentes familias hay diferentes formas de interaccionar con el material escrito. Entonces ella estudiaba familias de clase obrera, familias de clase media, y claro, vio que hay familias que, por ejemplo, en casa no leen, ¿no?, que ayer también se decía, o familias que no hablan la lengua o el discurso de la escuela. Y entonces vemos la correlación y vemos que estos niños y niñas tienen peores resultados en lectura y escritura. ¿Qué hacemos cuando hay familias que no leen en casa, no hay prácticas de lectura, no hay libros, no leen el periódico, o familias que no hablan el discurso de la escuela? Como yo, por ejemplo, con mi hija, que cuando paso por delante tiene 1 año y medio, paso por delante de la puerta de su habitación, le he puesto el nombre y desde que nació me paro y le voy diciendo la I de Irene, Irene, le voy enseñando las letras, ¿no?, pensando que ya ella estará adquiriendo. Pues hay muchas familias que eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque no son docentes y no saben que eso puede, ¿no?, influir en ese aprendizaje. Entonces, a partir de ¿qué hacemos desde los centros escolares? Hay mucha investigación sobre que los niños y las niñas antes de llegar al centro escolar ya saben, ya tienen conceptos de lo que es la lectoescritura, de lo que es leer un libro, ¿no?, o de lo que es un periódico, que ahí pone algo, ¿no?, y sería todo el campo de la alfabetización inicial, ¿no? Pero hay una profesora que ha estado muchos años en Harvard estudiando, que ella trabajaba en el campo de la alfabetización inicial y quiso estudiar, quiso investigar, ¿no?, cómo en una familia, un niño pequeño, que ayer también John Cummings hacía referencia a este estudio, un niño pequeño que todavía no sabe leer, no se da cuenta que en la caja de cereales, que sabe que es Kellogg's,
lee Kellogg's, no solo sabe que pone Kellogg's, sino lee Kellogg's. Y ella quiere identificar ese momento, ¿no? Entonces se va a vivir con la familia, es una familia de clase obrera en la zona de Cincinnati, y se da cuenta que, que en esa casa cuentan más cosas. No solo cuenta ese niño, ese momento individual que hace ese clic, ¿no? Que lee, sino que hay una madre, que además es una madre que ha hecho la primaria, que tiene estudios, pero que no lee en casa, ¿no? Nunca ha ido a la biblioteca, no lee libros, ¿no? Ayer lo explicaba John Cummings, este mismo caso, ¿no? Entonces ella se da cuenta que eso es muy importante, ¿no? Y pues empieza a hablar con la madre. Y de ahí pasa a ver que no depende solo de ese momento, sino depende de muchas interacciones que tienen los niños con muchas personas, como por ejemplo con su madre y con su padre en casa. Y empieza todo el campo de lo que es la alfabetización familiar que ayer os explicaba, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto, ¿no? A pensar que la interacción es muy importante, ¿no? Pero para que los niños y niñas aprendan a leer y escribir, no solo es multiplicar las interacciones, por ejemplo en el espacio del aula o en el centro, sino transformar todas las interacciones que tienen con todas las personas con las que están viviendo. Esa transformación de todas las interacciones es una dimensión muy importante en lo que sería la lectura dialógica. Y hay muchos autores que nos hablan también. Vygotsky habla de transformación de las interacciones, Purcell Gates también empezó a hablar cuando empezó a hablar con esa madre, ¿no? Ramón Flecha habla de esa transformación de interacciones a través del aprendizaje dialógico, y estos autores aportan elementos clave para luego aplicarlos a lo que son a la lectura dialógica. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho explicarlo, algunas personas quizá me lo han oído, pero creo que es muy gráfico de lo que entendemos por esa transformación de todas las interacciones de los niños y las niñas. En una comunidad de aprendizaje decidieron que, donde había mucha población gitana, las familiares decidieron que querían formación para las familias y que querían alfabetización y carnet de conducir. Porque pues muchas familias trabajaban en el mercadillo, pero como no sabían leer, conducían el coche, ¿no? Conducían, pero no tenían el carnet. Entonces se inició un curso de formación de familiares en este sentido, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es la parte de los niños y las niñas, ¿no? Un día estaba en una aula de segundo de primaria y una niña, estaba trabajando, y una niña me dice: pues ¿a que tú no sabes que mi mamá está estudiando? Digo, sí, pues qué bien, sí, ella está estudiando igual que yo. Muy bien, me explicaba ella, ¿no? Y luego dice: ¿y a que tú no sabes cómo se dice coche? Digo, pues no sé cómo se dice coche. Dice, se dice vehículo. Digo, qué interesante, ¿no? Entonces como pues ya le seguí, ¿no? Pues empezó a retarme. ¿A que tú no sabes cómo se dice aparcar? ¿No? Y digo, no sé cómo se dice aparcar. Se dice estacionar. Y entonces, bueno, empezó así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que esa niña, cuando llegaba a casa, en esa casa donde antes solo se sentaba a comer, en esa mesa del comedor, ahora se sentaba con su madre y ella le enseñaba a leer a su madre y su madre le enseñaba el carnet de conducir. Entonces se había creado en su casa un espacio, una interacción, se había transformado esa interacción, estaban había un espacio de aprendizaje dentro del propio domicilio y había cambiado totalmente. Luego pregunté a la profesora de su curso y me decía, oye, desde que su madre está en la formación de familiares, oye, es voluntaria, es la primera, quiere aprender, o sea, ha cambiado totalmente. Entonces, ¿de qué depende que esta niña aprenda a leer? ¿De qué depende? ¿De su capacidad intelectual? ¿O depende de muchas otras cosas? ¿O de la capacidad que tengamos de transformar muchos espacios en los que ella está interaccionando? Entonces, esto es lo que hablamos cuando hablamos de lectura dialógica, pues el aula, el centro, en casa también, ¿no? Con las familiares. Bueno, entonces ya con esa introducción pasamos a otra dimensión que continúa Josebe, que es la dimensión instrumental. Cuando hablamos de diálogo o cuando hablamos de lectura dialógica, algunas veces se puede entender o se puede incluso decir que, bueno, cuando estamos dialogando, sí, nos lo pasamos bien, los críos en esa conversación, en ese diálogo, bueno, pues se pueden hasta divertir, pero algunas personas pueden decir, pero realmente aprenden a leer, realmente aprenden el código escrito, realmente pueden hacer una lectura crítica.
realmente hay un aprendizaje de la lectura con todo lo que eso implica cuando estamos en otros procesos de lectura o de otros sistemas de aprendizaje. Bueno, lo que está claro es que cuando estamos hablando de lectura dialógica, una de las dimensiones tan importantes como la interacción es la dimensión instrumental. Y en esto, lo mismo que antes decíamos, que hay bastantes autores que lo han planteado, aquí tenemos también a varios autores y hemos recogido fundamentalmente a Freire y a Habermas porque realmente hay un énfasis muy importante en esta dimensión instrumental. Freire, que creo que ya sabéis todos quién es, cuando planteaba la importancia de la pedagogía liberadora, de la pedagogía basada en el lenguaje y en la comunicación, siempre decía que la educación necesita tanto de formación técnica y científica como de sueños y utopía, porque realmente lo que es importante es que todos los niños y las niñas consigan aquellos aprendizajes que les puedan ayudar a insertarse, a trabajar, a vivir con dignidad en la sociedad actual y con los requisitos que la sociedad actual tiene. Entonces, realmente la dimensión instrumental, él siempre decía que el diálogo no es solo conversar, sino que tiene una dimensión conceptual, cognitiva, instrumental importante, y cuando planteaba esto de cara a los procesos, a lo que es la enseñanza y a los enseñantes, y cuando él habla de los enseñantes progresistas, dice que en principio enseñar implica agudizar la curiosidad epistemológica, o sea, la curiosidad que todo el mundo tenemos por conocer. La curiosidad que todos los niños y las niñas tienen por conocer, por saber, por comprender, por situarse en el mundo en el que viven. Entonces, esto para Freire era muy importante y de hecho él también insistía, y por eso antes Marta ha comentado, ha aparecido también la diapositiva de las obras de Freire, la importancia que tiene el crear un contexto teórico en el que a partir de lo que estamos hablando nos podemos distanciar y podemos comprender realmente lo que está ocurriendo. Y eso los críos, los niños y las niñas también lo articulan dentro del diálogo. Y otro autor que también ha investigado mucho y ha trabajado mucho sobre el diálogo, bueno, la teoría de acción comunicativa, que es la que él plantea, es Habermas, y bueno, pues de todo su planteamiento solo recogemos su teoría de la racionalidad comunicativa, porque en realidad es una forma de ejercitar el diálogo desde esa relación de horizontalidad, desde esa situación en la que nosotros en el diálogo lo que tenemos que hacer es argumentar y dar razones sobre las cosas que decimos, y sobre todo porque se entiende que es un método para llegar al entendimiento, para llegar al conocimiento, para llegar a la comprensión de lo que vivimos y de lo que estamos trabajando con los niños y las niñas, con las personas mayores, porque la relación que se establece en el diálogo es una relación de enseñanza-aprendizaje en el que todos enseñamos y todos aprendemos. Cuando Marta cuenta lo del automóvil, ella también en ese momento estaba aprendiendo, estaba descubriendo, estaba haciendo una teoría, estaba descubriendo una teoría sobre cómo aprenden los niños y cómo es el proceso de interacción. Luego, en ese diálogo que establecemos con niños desde muy pequeños, nosotros también aprendemos. Entonces, es una relación en el que lo que es la dimensión instrumental, la dimensión de conocimiento, está muy presente. Pero de todas formas, una de las cosas que nos parece importante es no solamente acudir a los teóricos, acudir a las teorías, a las investigaciones, sino también a todas las experiencias de éxito que se están desarrollando y que de alguna manera nos pueden ayudar a mejorar, a desarrollar todo el proceso de lectura y de aprendizaje de la lectura. Uno de los programas a los que nosotras hemos recurrido para ver cómo se desarrollan estos programas de lectura, teniendo en cuenta que son programas que se desarrollan o sea, que tienen como clave todas las cosas que hemos estado comentando desde ayer y hoy, ¿no? Todo el tema de las interacciones en la familia, la participación de los familiares los familiares y otros agentes educativos y sociales dentro de lo que es la escuela,
la relación con la comunidad y toda la necesidad de desarrollar todas las interacciones dentro y fuera de la escuela, ¿no? Entonces, una de ellas es el programa de desarrollo escolar, que es el primer programa que se empieza a desarrollar en el año 68 y que parte de un proverbio africano que, lo mismo que a Marta le encanta lo del automóvil, a mí me encanta este proverbio, porque dice: se necesita un pueblo entero para crear un niño, ¿no? Yo cuando di clases a los críos de 3 años, en una de mis lejanas experiencias, me daba cuenta de que realmente trabajar desde la soledad, desde el aislamiento que yo en ese momento me veía trabajando, era imposible, ¿no? Que se necesita mucha más gente para trabajar con los niños y las niñas, y más sobre todo con estas edades, ¿no? Entonces, este programa, sería muy largo explicarlo, y solamente vamos a recoger todo lo que hace referencia a los aspectos que interesan para el programa de lectura, porque es un programa más amplio. Tiene como principios la idea de colaborar con la comunidad, colaborar con las familias, de consensuar las decisiones que tomamos sobre cómo podemos trabajar mejor con los niños y las niñas, y sobre todo no culpabilizar. Se comienza a desarrollar en contextos muy desfavorecidos, en situaciones de exclusión social, y entonces normalmente en estos contextos lo que ocurre es que se le echa la culpa a la situación familiar, a las familias que están desestructuradas, a los niños que no tienen recursos, bueno, todo, y hay una tendencia a viajar todos juntos, implicar a las familias y a los agentes educativos y sociales, buscar equipos de apoyo. Se construye este programa, que es un programa que está basado en los aprendizajes instrumentales y en el bilingüismo, y tiene en cuenta que la idea de que los niños y las niñas pueden hacer cosas, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay altas expectativas sobre los niños y las niñas. Bueno, como es un programa largo y además que lleva desde el año 68 funcionando y hay mucha información, os hemos puesto la página web donde podéis acudir y podéis trastear y podéis mirar más cosas sobre el programa. Otro de los programas que ayer ya John estuvo comentando es el de Éxito para Todos y para Todas. También es un programa más amplio, pero realmente lo que nos interesa de este programa, que empieza en el año 87 más o menos, es que está inicialmente centrado en lectura y escritura, porque, claro, es lo que antes comentaba Marta, se dan cuenta de que todos los aprendizajes que realizamos, las dificultades que tenemos muchas veces, están basadas en una mala comprensión de la lectura. La lectura es básico para acceder a muchos de los conocimientos que en el mundo académico, en el mundo escolar, en la sociedad actual, tenemos que llegar a conocer y tenemos que llegar a desarrollar. Entonces, en este programa lo que se centraron fundamentalmente es en la lectura y escritura, y hicieron un programa más bien cerrado de lectura y escritura, en la que todos los contenidos están muy bien estructurados, que empiezan desde edades tempranas, desde el preescolar, y luego sigue hasta los 11 años, sobre todo. El programa central son de lectura y escritura, aunque luego hay otros programas que son complementarios, de ciencias sociales, de tal, y entonces también tienen otros programas complementarios. Están en castellano, los podéis también bajaros, podéis también mirarlos en esta página web, y es Éxito para Todos y Lee conmigo. Está basado también en tener altas expectativas, muy altas expectativas de los niños y las niñas, de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus capacidades, y como los otros buscan una implicación muy fuerte de toda la comunidad. Es una idea constante en todos los programas de éxito que llevan funcionando 20, 30 años, el hecho de que necesitamos a toda la comunidad para poder hacer que los niños y las niñas aprendan, y que además aprendan con éxito.
Y entonces esto es una constante en todas las experiencias, en todos los programas, y es un elemento que a partir del análisis que se hizo también de estas experiencias se ha ido incorporando, se incorporó como un elemento básico en comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje sería para nosotros otra experiencia clave, porque aquí cada vez es el Congreso de Comunidades y parece que estás presentando algo nuevo, pero es algo que en nuestra comunidad llevamos ya 11 años. No podemos hablar de 20, 30, 50 años, bueno, 30, 35, 40 años como de las experiencias anteriores, pero 11 años ya nos han dado una trayectoria, un recorrido suficiente para poder haber también construido teoría y haber teorizado y haber investigado sobre qué es lo que está pasando con los niños y las niñas, cómo aprenden mejor, qué elementos le están ayudando, qué elementos del contexto se están transformando o hay que transformar para que aprendan. Entonces ya tenemos también suficientes datos y suficientes investigaciones, suficientes experiencias y algunas investigaciones que nos lo van confirmando, ¿no? Entonces una de ellas, una de las experiencias que bueno, se va a trabajar a la tarde en otros talleres, pero a nosotros nos interesaba de cara a lo que es la dimensión instrumental de la lectura, y es los grupos interactivos. Los grupos interactivos, como sabéis ya muchos, consiste fundamentalmente en organizar el aula en grupos diferentes, grupos heterogéneos, que entren varias personas adultas en el aula, y cada una de las personas se encarga de dinamizar, facilitar el aprendizaje y las tareas a realizar, que son tareas diferentes en cada grupo, y los grupos van pasando por cada adulto y van haciendo las distintas tareas, de tal manera que bueno, pueden realizar 4 tareas en un espacio de tiempo que igual antes podían hacer 1 o 2, ¿no? Claro, como la lectura dialógica tiene esa dimensión instrumental, para todas las actividades que desarrollamos va a ser necesario que hagan una lectura crítica, una lectura comprensiva, una lectura que les permita acceder al conocimiento, ¿no? Entonces, de esto no solo queríamos presentarlo, solo queríamos decir que realmente, bueno, pues nosotros aquí tenemos bastante que decir, y se demuestra cómo la lectura dialógica tiene esa dimensión instrumental, porque realmente está ayudando a los críos a aprender un montón de contenidos, un montón de conocimientos de otras áreas que no son solamente las áreas del lenguaje. Y luego tenemos lo que puede ser la lectura compartida en el aula, con tertulias literarias dialógicas. Estas solo las vamos a mencionar porque como luego vienen las experiencias, lo que hacemos es irlas presentando, sobre todo valorando las dimensiones, o sea, cómo se refleja estas dimensiones instrumental, la interacción, la transformación. Y entonces, bueno, que luego van a hablar de estas tertulias literarias y entonces solamente las mencionamos. La biblioteca tutorizada sería otra de las experiencias que tenemos. Las tertulias literarias dialógicas con familiares. En este contexto, claro, las tertulias las utilizamos en contexto de aula con los niños, pero también en otros contextos de formación de familiares. Antes Marta decía la importancia de la formación de familiares. La tertulia lo que está demostrando es que es una estrategia, un procedimiento muy bueno para trabajar en la formación de familiares. Entonces, tenemos otras estrategias, podemos hacer otras formas, pero la tertulia estamos viendo que es muy potente. Me estaba acordando de un compañero que dice, como además muy pocholo, es muy fuerte la capacidad o la impronta que tiene para la formación de las personas adultas. Lo mismo que veíamos que los niños entran bien, bueno, los adultos entramos mucho mejor casi, ¿no? Y de hecho las tertulias originariamente vienen del mundo de la educación de personas adultas, luego de ahí vienen y ahí vuelven, o sea, al final vuelven también a la formación de familiares. Entonces lo que hacemos es tertulias con familiares, utilizando a veces textos literarios, pero también entramos con otro tipo de textos que son textos pedagógicos. Bueno, aquí poníamos una transparencia con los montones de posibilidades de tertulias que tenemos, ¿no? Os van a hablar de algunas de ellas, con lo cual yo solamente quería entrar un poquito en las pedagógicas, que son de las que no van a hablar.
cuando decimos pedagógicas decimos que es posible, no es un hecho, que podemos trabajar textos científicos del mundo de la pedagogía, de la psicología, de la filosofía, de la sociología, con familiares, por ejemplo, y también con otros colectivos fundamentales como son los propios profesionales de la educación. Esto siempre ha encajado mejor, es decir, que con maestros hablemos de educación y utilicemos textos de educación, pues bueno, es posible y además es coherente. Pero lo que estamos viendo es que con las familias que en otras situaciones se decía, bueno, pero ¿cómo van a poder acceder a la complejidad que tiene este lenguaje? Que además los pedagogos, psicólogos, sociólogos hablamos tan en clave como los médicos, porque tenemos nuestras jergas y tal. Bueno, la tertulia lo que nos permite es acceder a textos que igual solos no podríamos, pero con otros sí podemos. Con otros, en ese diálogo, en esa relación que se establece, en esas interacciones, sí podemos. Entonces, tenemos varias experiencias, porque, como decían, se dicen algunas, no es lo mismo leer para uno mismo que leer para compartir. Y entonces, cuando leemos para compartir, pues nada más decimos, mira, yo de esto no he entendido nada. Yo recuerdo una tertulia que hicimos durante un año, Trini, más o menos, ¿no? Estuvimos un año y medio con Habermas, que Habermas, pues incluso para los que veníamos del mundo académico, nos plantea bastantes dificultades, y decir, yo de este texto no he entendido nada, y es que es horrible, como este señor ya sabe lo que escribe, o sea, es horrible. Total, que en esa tertulia íbamos desgranando, esto yo no he entendido, pues yo he entendido esto, pues yo he entendido lo otro, pues tal, y al final íbamos entendiendo lo que quería decirnos este autor, íbamos construyendo ese conocimiento que se nos hubiera caído, que no lo hubiéramos podido conseguir si no lo hacemos todos juntos, ¿no? Entonces, hacemos tertulias pedagógicas con formación de familiares, hacemos tertulias pedagógicas con los profesores, hacemos tertulias pedagógicas en la universidad, en formación de docentes y en formación yo soy de educación social, de educadores sociales, y en formación continua también hemos hecho. Entonces, en estas experiencias lo que sale es que realmente la tertulia lo que impulsa es, esta es una frase que construimos entre varios, el desarrollo de la inteligencia discursiva, invitando a expresar oralmente, a poner palabras aquello que tenemos asimilado e interiorizado, lo que se convierte en una forma de aprendizaje y una potente consolidación del mismo. La tertulia, como suele decir Miguel, es algo barato, es algo que no supone unas grandes inversiones de materiales, pero tiene un resultado que lo multiplica por 18.000. Entonces, es potente la forma que tiene de potenciar el aprendizaje. Y como decían otros compañeros, en unas tertulias que hacíamos en un contexto de formación continua, que rizando el rizo tertuliábamos sobre las tertulias, y entonces hacíamos tertulia literaria y tertulia pedagógica a la vez, y entonces analizábamos un poco las dos cosas. Es decir, todo lo que estamos diciendo, y estábamos trabajando con un texto que era La Perla y con otro texto que era Compartiendo Palabras de Ramón Flecha, nos va a llevar a repensar lo que estamos haciendo. Las tertulias lo que no nos dejan son fríos, o sea, siempre nos lleva algo, porque tiene una gran carga en las interacciones y una gran carga en las relaciones, ¿no?, que establecemos, y entonces nos cuestiona mucho lo que hacemos y por qué lo hacemos. Otro rizo más es el que hicimos en otra experiencia, que era la literatura, pero además relacionada con la educación. Entonces trabajamos con y esto nos lo hemos inventado, explicándonos qué es lo que hacíamos, nos lo hemos inventado, es tertulias literarias pedagógicas, porque era en el contexto de una asignatura de primero de carrera de didáctica, plantear la literatura como un elemento de intermediación con el conocimiento científico, y como normalmente los textos científicos, los textos pedagógicos suelen asustar, es decir, vamos a utilizar un texto de literatura que hable sobre la educación, que recoja la vida de una maestra, por ejemplo, historia de una maestra, y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos sacar, ¿no?
Y entonces, trabajándolo en la universidad, una alumna dice: me sorprende cómo con pocas páginas hemos podido estar hablando tanto tiempo, y además cuanto más tiempo, más a gusto me encontraba, más se caldeaba el ambiente y más cosas aprendíamos, seguía diciendo. Terminamos ya. Marta y yo queríamos terminar con algo que bueno, pues que lo tenemos muy asociado a las tertulias y a la lectura dialógica, y es un texto que construimos a raíz de esta intervención sobre la vivencia que había supuesto para la gente de estas tertulias. Lo titulábamos Ilusión, y estas eran las palabras que evocaba la experiencia vivida de las tertulias. Y nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Josebe, Marta.